abrazo, que no puedo sin tu amor. Me ofreces tu perdón, sin tu gracia nada soy. Tan pequeño frente a ti, reconozco que eres santo. Voy a declarar que tú eres mi Señor. Santo, soberano Dios. Hola, hola, hola. Ahora sí. Bueno, muy buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos. Sean muy bienvenidos a nuestro culto que vamos a celebrar en el día de hoy. Que el Señor los bendiga a los que están presentes aquí en el templo, a los 20, ¿cuántos somos? 20 guerreros, soldados de Jesucristo. Y a los que nos ven también en las redes sociales, bienvenidos, que el Señor los bendiga. Bueno, estamos aquí para darles gracias a nuestro Dios, agradecerle por la semana que pasó, por su provisión, por su protección, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y también agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho por la humanidad. Y estamos aquí para darle gracias también a Dios por la semana que está entrando. Entonces, pongámonos en actitud de un corazón gozoso a nuestro Dios y digámosles gracias, adorémosles a Él en esta mañana. Para eso estamos aquí. Y para comenzar el culto, quiero pedirle dos cosas, una petición y un recordatorio. La primera petición es que, como estamos en el culto para adorar a nuestro Dios, vamos a orar juntos como iglesia. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Eso quiere decir que también nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo y que Dios nos ayude a poder concentrarnos en el culto, en el momento de que vamos a estar ahí orando, en el momento de la exposición de la palabra de Dios, porque creemos que Dios nos habla a través del culto, nos habla a través de la exposición de la palabra de Dios. Recordemos que este libro llamado la Biblia es como una carta que Dios nos regaló a nosotros para poder adorarlo por la eternidad, para poder encontrar la salvación. Y este momento es para decirles gracias a Dios. Este momento cuando se expone la palabra es como que el propio mensaje que Dios te está entregando a ti por medio de los predicadores. Entonces, esforcémonos, pidámosles a Dios para poder concentrarnos. Y la segunda cosa que les quiero decir es un recordatorio. Recordemos lo que dice Salmos 84:8. Dice, prueben y vean que Dios es bueno. Recordemos que Dios es bueno. Dios siempre fue bueno. Dios siempre va a ser bueno hasta la eternidad, por siempre y para siempre. Él nunca dejó de ser bueno para con nosotros. Lo que pasa es que a veces estamos muy acostumbrados a pensar que Dios es bueno cuando las cosas nos están yendo bien. Cuando parece que todo está tranquilo, cuando tenemos un buen trabajo, mucha abundancia de comida en la mesa. Ahí pensamos a veces que Dios es bueno, pero no. O sea que Dios siempre en lo bueno y en lo malo, en los momentos buenos y en los momentos malos, siempre Él fue bueno. Él es tan bueno que sin merecernos, Él murió en la cruz por nosotros. Él nos dio una nueva identidad, un nuevo corazón, un nuevo pensamiento. Y nuestra esperanza está puesta en eso. Nuestra esperanza no es una esperanza ilusoria, en algo que, puede ser que Dios haga esto, que Dios haga lo otro. Puede ser, no se trata, nuestra esperanza no se trata de eso. Nuestra esperanza es segura de que Dios sí va a actuar, de que Dios sí nos va a seguir bendiciendo, de que Dios sí va a seguir siendo bondadoso con nosotros. Y nuestra esperanza final está puesta en que todos nosotros después vamos a estar adorando a nuestro Dios con Él ahí en el cielo. Entonces yo les quiero invitar a los que están aquí en el culto, en el templo, que puedan inclinar sus cabezas y vamos a cerrar nuestros ojos para concentrarnos. Y voy a orar y después ahí vamos a pasar una canción. Y ahí en ese momento yo quiero pedirles a ustedes que en ese momento de la canción que ustedes puedan orar y dirigirse a nuestro Dios.
Amén. Oramos. Padre, te damos las gracias por esta mañana que nos estás regalando, que podamos estar, Señor, aquí. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros. No merecemos, Señor, pero aún así, Dios, tu amor es mucho más grande. Gracias, Dios. Señor, yo quiero pedirte que nos estés ayudando en esta mañana a poder concentrarnos, Dios, en la canción, que nos puedas ayudar, Señor, a concentrarnos en el momento de la exposición de la palabra. Dale sabiduría, Señor, al pastor que va a estar trayéndonos, Señor, el mensaje. Y, Señor, que podamos salir de este lugar bendecidos, Dios, con el mensaje que tenés preparado para nosotros. Gracias, Dios, y oro en tu santo nombre. Amén. Bendiciones. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Solo decís una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
están? Que Dios les bendiga. Un gusto poder compartir un domingo más y dar gracias a Dios que podemos tanto reunirnos aquí como muchos en las casas, poder compartir a través de las redes sociales. Lo bueno, lo importante es que podamos estar juntos cuando podamos y mediante que nos se dan las posibilidades poder seguir conectados como iglesia y alimentando nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Qué hermosa también adoración que escuchábamos, que poder meditar en la fidelidad de Dios, algo tan precioso y tan valioso, como compartía en la reunión anterior, decía, a veces no valoramos lo que siempre tenemos, pero ¿qué pasaría si Dios no fuera fiel? ¿Cómo serían nuestras vidas? ¿Cómo lo experimentaríamos si Dios no fuera fiel? Si Él no nos prometería que Él fuera fiel, ¿sería fácil confiar en ese Dios? ¿Sería un Dios en el cual podamos descansar en paz? La verdad que no, porque no sabríamos cómo reaccionaría cada día. Pero Dios nos promete que su fidelidad es eterna, que su fidelidad es para siempre y que su fidelidad es incondicional. No depende de mi fidelidad, sino que Él es fiel, porque Él es Dios. Así que es una razón tan grande por la cual podamos alabarle a Dios y adorarle a Él, porque Él es digno. Quiero en esta mañana seguir con el libro de Apocalipsis. Hemos empezado a estudiar este libro y como he dicho también en las reuniones anteriores, que ahí a medida que vamos a ir avanzando en Apocalipsis va a haber cosas que son muy difíciles de entender, pero no debe desanimarnos, sino que lo que Dios permite que podamos entender, eso queremos aprovechar y sumarlo a nuestras vidas porque realmente la palabra de Dios nos alienta y es un libro tan especial, Apocalipsis, tan hermoso, que podamos viajar en este recorrido. Va a ser una experiencia muy hermosa para nuestras vidas y nos va a bendecir mucho porque es la palabra que Dios mismo nos dejó para nosotros. Y en esta mañana quiero compartir este texto de Apocalipsis 2, a partir del versículo 8, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Si todos lo tienen, podemos leerlo. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí vemos que el mensaje en esta oportunidad que Juan escribe, las palabras que Jesús les dijo, es a la iglesia en Esmirna. Como dije, las 7 iglesias de Apocalipsis están ubicadas en la provincia romana de Asia, que es donde es la actual Turquía, y esta iglesia de Esmirna estaba cerquita de la iglesia de Éfeso, a unos 40-50 kilómetros al norte de Éfeso, de la iglesia que hablamos el domingo pasado. No se sabe bien quién la fundó, pero al estar tan cerca de Éfeso probablemente fue como una obra misionera de la iglesia de Éfeso y allí comenzó esta iglesia y era una iglesia que se encontraba en una ciudad rica, una ciudad próspera, porque se encontraba con acceso al mar Egeo. Así que era una ciudad próspera, y no solamente que era próspera, sino que también se dicen que era una de las más hermosas de las ciudades de aquella época. Y esta iglesia tiene la particularidad, que Jesús no le reprocha nada. Dentro de los mensajes a las 7 iglesias, solamente hay 2 iglesias a las cuales Jesús no le reprocha nada, sino que le dice aquellas virtudes que tiene, y Esmirna es una de esas iglesias donde no tiene ningún reproche de parte de Jesús. Y Jesús aquí se presenta como el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. A veces pareciera que esto nos suena un poco abstracto, tal vez, ¿no?
Pero así como Juan describió a Jesús en el capítulo 1, va fraccionando parte de esas descripciones de Jesús y con esas fracciones Jesús se presenta a las iglesias. Y esta iglesia en particular se presenta de esta manera. Uno dice, tal vez lo hizo al azar o por qué, pero vamos a verlo después probablemente. No es lo asevero al 100%, pero probablemente por esto, digamos, ¿no? Pero primero voy a explicar el resto del mensaje y luego para poder entender por qué Jesús de repente tal vez se presenta de esta manera. Dice el versículo 9, yo conozco, dice Jesús. Este conozco, como dije, es el mismo conozco como hablábamos el domingo pasado, donde Jesús conoce con cada lujo de detalle, conoce en profundidad, minuciosamente, aquellos aspectos de esta iglesia. Así como hablábamos el domingo pasado de la de Éfeso, es el mismo término para decir yo conozco. ¿Qué conocía Jesús de esta iglesia? Él dice, yo conozco tus obras y tu sufrimiento. Jesús dice, yo conozco tu sufrimiento, conozco lo que haces. Él conocía minuciosamente. Y este término de sufrimiento, aflicción, es un término para describir un gran pesar. Es como decir, cuando alguien está en una opresión muy fuerte, cuando uno se siente oprimido, a veces cuando alguien me ha dicho, siento el pecho oprimido, es como algo insoportable, algo muy incómodo. No es como un dolor de cabeza que uno sufre pero lo aguanta. Esto es una opresión, algo que era prácticamente casi insoportable. Entonces, cuando Jesús se refiere a la clase de sufrimiento que esta iglesia estaba experimentando, no era un simple sufrimiento, sino que era opresión, una opresión muy grande. Y ahora, esto me llamó la atención, yo digo, qué interesante. ¿Cuántas veces nosotros ni siquiera hemos llegado a estar en una opresión, como podríamos decir? Pero a veces ya nos desanimamos y nos quejamos como yo oré y pareciera que Dios ni me escucha. Parece que Dios responde a otros y a mí no me responde. Pareciera que yo no soy tan importante para Dios, que Dios no me ama tanto, pareciera porque yo estoy sufriendo y Dios parece que está ajeno a mi sufrimiento. Cuando en realidad Dios dice, yo conozco también. Conozco minuciosamente lo que estás viviendo. Dios tiene su forma de actuar. Él no tiene que rendirme ninguna explicación, pero yo sí debo confiar en Él. Y no nos desanimemos, porque Dios conoce. A veces cuando hablamos de los atributos de Dios, ¿cómo es Dios? Decimos, sí, Él es todopoderoso, hemos cantado. También sabemos que Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe. Entonces, si analizamos nuestra situación, a veces no estamos dudando incluso de los atributos de Dios, de cómo es Él. Si yo digo por un lado que Dios es omnisciente, pero después estoy diciendo, Dios parece que no sabe mi dolor. Parece que Dios es ajeno a lo que yo estoy sufriendo. Parece que a Dios yo no le importo. ¿Realmente estoy reconociendo quién es Dios? ¿O lo estoy negando quién es Él? Entonces, cuán importante es que creamos la palabra de Dios y que en los momentos de las dificultades la podamos poner en práctica y decir, no, Dios no es que desconoce mi sufrimiento. Él conoce, porque Él es omnisciente. Él sabe cada detalle de mi ser. A veces ni yo sé mismo cómo me siento, pero Dios entiende perfectamente cómo me siento. ¿Cuántas veces en un día uno dice, no sé, me siento ahí medio raro, no sé qué me pasa, pero no me siento del todo bien? Dios conoce exactamente lo que te pasa. Entonces, podamos confiar en Él, podamos tener nuestra fe depositada conforme a su palabra y entendamos que Dios conoce. Así como en esta iglesia conocía con lujo de detalle lo que estaban pasando por allí, lo que estaban sufriendo, Él conoce también cada uno de estos detalles. Ahora, yo digo, no sé, cada uno hemos vivido diferentes experiencias en la vida, pero esta situación en la que la iglesia de Esmirna estaba pasando no era una situación fácil. Esta opresión no es el sentimiento que uno dice cuando me vino más cara la luz o el gas aumentó o la heladera en esta cuarentena no está tan llena como antes. No era una simple queja o un simple malestar o una adversidad tan pequeña como esto, sino que era una opresión. Algo que cuando, como dije, es algo incómodo que a veces uno no puede soportar prácticamente. Ahora, ¿a qué se debía esta opresión? ¿Qué es lo que ocasionaba este sufrimiento tan grave de esta iglesia? Analizando un poco el contexto, podríamos entender que por un lado que su sufrimiento podría venir por causa del Imperio Romano. Ustedes o muchos han leído el libro de Daniel, donde este rey Nabucodonosor, ¿qué hizo? Mandó a construir
una estatua y dijo, quiero que se arrodillen delante de esa estatua y la adoren. La imagen de Nabucodonosor tenía que ser adorado. Era un ser humano mortal como cada uno de nosotros, pero él se creía un dios y demandaba adoración. Asimismo, en el Imperio Romano, muchos emperadores también se creían dioses. Había una línea muy fina que dividía entre lo humano y lo divino. Como que era un emperador, pero de repente era un dios y había que adorarlo. Y en aquella época, el emperador donde se escribió Apocalipsis era Domiciano. Y era alguien que demandaba adoración, incluso en los grandes templos que se construían en aquella época, y demandaba adoración. Ahora, esta adoración era a la vez una forma de culto, pero a la vez también de política, porque quien no estaba dispuesto a arrodillarse y adorar al emperador se lo tomaba como un subversivo, como alguien rebelde al Imperio Romano. Entonces, es decir, si de repente no querías doblar tus rodillas, vas a tener problemas porque resistís al gobierno o al Imperio Romano. Algo que no era a sí mismo, pero se tomaba de esa manera. Entonces, los cristianos eran vistos como enemigos del gobierno. Es decir, ¿cómo ustedes no son leales a Roma? Y esto no era tolerado como diciendo hoy en día que uno puede manifestarse de algunas opiniones como vemos en las redes sociales o en la calle. Hay algún grupo de personas que no le gusta lo que el gobierno está diciendo o haciendo, se manifiesta para hacerle transmitir esa inquietud. El Imperio Romano no era que vos podías ir y transmitir esta inquietud así nomás. Te costaba la vida prácticamente, ¿no? Y lo vemos al grado de severidad, y la Biblia nos describe, por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué fue lo que pasó? Él le dijo a Herodes Antipas que él estaba cometiendo pecado porque la mujer con la que estaba no era su esposa. Fue una sola vez que Juan el Bautista pudo demostrarle al emperador que estaba en pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia? Le costó la vida. Le cortaron la cabeza. No se andaban con vuelta. No es como hoy en día que tal vez te van a hacer un juicio. No, allí no había vuelta atrás. No se iban con chiquitas. Las decisiones que se tomaban eran bien drásticas. Entonces, imagínense ser cristianos en aquella época. Manifestar que no querés adorar al emperador, no porque tenés algo contra Dios, porque Jesús mismo dijo, den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, pero sí que no deberíamos desobedecer a Dios, sino que debemos adorarle solamente a Él. Entonces los cristianos eran una piedra en el zapato para el Imperio Romano, porque realmente no querían sujetarse en este aspecto. Entonces, muchos de ellos eran perseguidos por el imperio, muchos de ellos eran torturados, eran encarcelados. Si leemos el libro de Hechos, vamos a ver más adelante cómo lo hacían sufrir, cómo los encarcelaban, simplemente porque no querían sujetarse a estas normas en cuanto a su fe, como lo proponía algunos de los emperadores. En segundo lugar, el sufrimiento, como nos describe aquí el libro de Apocalipsis, venía por parte de los judíos. Allí en el versículo 10 habla o final del 9, en el final del 9 dice que habla de la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. En Esmirna había un gran grupo de una comunidad judía y los judíos siempre han tenido un poquito más en donde se les respetaba un poco que podían tener su fe. Solamente los judíos. Pero los judíos muchas veces veían a los cristianos como también subversivos. Como así los judíos condenaron a Jesús, aunque ellos jamás ensuciaban las manos con sangre, usaban el aparato político del Imperio Romano, y así como le dijeron, Jesús está ocasionando alborotos, ¿qué vamos a hacer con él? Trataban de difamarlo porque Roma lo que no quería era tener problemas. Quería que todos estén tranquilos, que nadie venga a ocasionar problemas, porque si había un alboroto, eso le preocupaba a Roma, no quería tener alborotos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Decían que Jesús ocasionaba divisiones, que estaba ocasionando alborotos. Trataban de manipular a las autoridades para que ellos sean los encargados de ejecutarlo. Y en este tiempo esa costumbre se mantenía. O sea, los judíos usaban el aparato político para decir, estos están ocasionando alborotos. Y así de esa manera los perseguían. Trataban de extinguir el cristianismo, los mismos judíos, porque no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. Muchos judíos se convertían al cristianismo y eso los judíos no querían, no les gustaba. Entonces realmente los acechaban constantemente, los miraban con recelos. Era
realmente difícil seguir a Cristo en aquella época. Quiero invitar a que puedan ir un poquito al libro de Hechos en el capítulo 13. Vamos a ver un poquito algunas descripciones sobre cómo se los trataba a los cristianos en aquel momento, en aquel tiempo cercano. Hechos capítulo 13, versículo 49. Dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. O sea, fíjense lo que hacían los judíos. Manipulaban de alguna manera a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Iban a las personas más influyentes probablemente a influenciarlos para que fueran en contra de los cristianos, para que los persiguieran, y allí levantaron, dice, persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Así era cómo actuaban los judíos en aquel momento y cómo eran perseguidos los cristianos. Si seguimos leyendo un poquito más, en el 14, en el 1 y el 2 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Fíjense, como ellos no estaban de acuerdo que eso suceda, empezaron a corromper y a hablar, a tratar de hostigar a los cristianos y a hacer lo que otros también lo hagan, con tal de que ellos no puedan ser bienvenidos. Y dice en el 14 mismo, en el versículo 19, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Ahora, no era simplemente te vamos a amenazar, que te vamos a hacer un juicio, si vos, o tenés cuidado que te vamos a... No. Si pensaron que estaba muerto, o sea, ¿se imaginan el grado de persecución que sufrían los cristianos? De hecho, Pablo mismo era uno de los cuales perseguía terriblemente a la iglesia de Cristo, y así como en Hechos 7 vemos cómo Pablo antiguamente, cuando no había sido llamado por Cristo, asesinaron a pedrazos a Esteban. Es decir, ser cristiano en ese momento era correr el riesgo que tu vida sea terminada. Y el castigo que usaban no era algo simple, sino que incluso hasta con piedras trataban de hostigar a los cristianos para que desistan de seguir el nombre de Jesucristo. No es de extrañarse que Jesús diga que estos judíos no pertenecen a una asamblea de Dios, no pertenecen a la sinagoga de Dios. Esto, por su actuar, dice, pertenecen a la sinagoga de Satanás. Asimismo es como Jesús describe a estos judíos. Entonces vemos por un lado que los cristianos de Esmirna pasaban por una gran opresión. Y esto a veces nos ayuda a entender un poquito más, que no es como una opresión que de repente podamos sentir nosotros. Ellos la sufrían y la sufrían de veras. Vemos al grado de la dificultad que tenían para mantener su fe en alto. En segundo lugar, Jesús dice: yo conozco tu pobreza. Yo conozco con lujo de detalle tu pobreza. Y en el griego, para pobreza se usan dos términos. Uno que significa donde uno es pobre, pero que todavía tiene algunas cosas que son imprescindibles. A veces puede ser, sí, es pobre, pero tiene un techito, tiene una casita, una cocinita, una heladera, tiene por lo menos electricidad, se las arregla de alguna manera. Ahora, otro término que se usa para pobreza es cuando dice no tiene nada. O sea, el pobre, el otro queda rico comparado con este pobre, por así decirlo, para compararlo. Cuando habla el término refiriéndose a la iglesia de Esmirna, no es el que tiene algunas cosas imprescindibles, sino es el pobre que no tiene absolutamente nada. Entonces dice, conozco tu pobreza, conozco tu miseria extrema, tu extrema pobreza. Ahora uno se pregunta, ¿cómo puede ser si Esmirna era una ciudad tan próspera? ¿Cómo puede ser que los cristianos de repente iban a ser a tal extremo llegar a ser tan pobres? Ahora, si seguimos leyendo en la Biblia algunos datos que nos pueden ocasionar, si vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 34, le invito a que puedan buscarlo si está ahí cerquita.
Hebreos 10, en el versículo 34, dice allí acerca de cristianos, no específicamente la iglesia de Esmirna, pero así como vemos en el contexto en aquel momento, dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahora, la situación era esta para aquellos cristianos, que muchos no solamente se los apedreaba, no muchos tal vez se los llevaba presos, sino que también a muchos hasta incluso les confiscaban los bienes con tal de amedrentarlos, con el fin de asustarlos, de amenazarlos, para tratar de decir, si ustedes también creen en Jesucristo, también van a sufrir lo mismo que estos están sufriendo. Les quitaban los bienes. Eso uno dice, no, ¿cómo si eso no está en los derechos? ¿Por qué nos llamaron a los derechos humanos? O sea, en aquel momento no había nada de eso. Si el imperio quería hacerlo, lo hacía sin preguntarte y quedabas en la calle. Ahora fíjense el compromiso de estos cristianos. No tenían problema de quedarse en la calle con tal de agradar a Cristo. ¡Qué maravilla! Sí, pero mira, ¿qué vas a elegir? ¿Por seguir a Cristo vas a quedar en la pobreza extrema? ¿Vas a quedar sin nada? ¿Por qué no sos tonto? ¿Por qué no elegís mejor? Estos cristianos eran firmes en sus convicciones y ellos no estaban dispuestos a negociar por nada su amor hacia Cristo. Entonces, la represalia que tomaban contra los cristianos realmente eran extremas también. Muchos de ellos seguramente que eran discriminados por ser cristianos y ni siquiera conseguían trabajo. Y de esa manera quedaban en esa pobreza extrema. Entonces realmente ser cristianos en aquel tiempo no era algo sencillo, porque tenías que estar dispuesto a perderlo todo por completo. Ahora a veces yo me pregunto, ¿cuánto dejamos de lado la riqueza de conocerle más a Dios por una riqueza totalmente pasajera? Ni siquiera nosotros estamos presionados a aferrarnos a lo material. Pero ¿cuántas veces nos aferramos a lo material y mezquinamos el tiempo para Dios? ¿Cuántas veces nadie nos obliga ni nos está presionando como estaban presionando a estos cristianos? Pero incluso nosotros solos dejamos de un lado a Cristo y nos enfocamos en las cosas materiales. También Jesús le dice a esta iglesia, sin embargo, a pesar de que pasas por aflicción y eres pobre, pero, estoy parafraseándolo, pero desde mi punto de vista, le dice Dios, eres rica. ¿Cómo? Pero si no tienen nada, Señor. Claro, no tienen nada a los ojos de los hombres, pero ante mis ojos eres rica. Jesús a una de las iglesias en Apocalipsis le dice, tú te crees rica, pero yo te digo, eres pobre, miserable. Totalmente lo contrario. Esta iglesia realmente era pobre porque por toda la situación de tener que seguir a Cristo, tenían que pasar por esa adversidad. Pero Jesús le dice, a mis ojos eres rica. Fíjense lo que decía Pablo en 2 Corintios capítulo 6, en el versículo 10. Él dice, andamos como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. O sea, ¿se dan cuenta que la pobreza está muchas veces en nuestra mente, en nuestro corazón? La pobreza muchas veces está en nuestra ingratitud, de no valorar lo que Dios nos da, de no estar agradecido con lo que Dios nos ha regalado. Y queremos ir y buscar mucho más. Y en eso es buscar mucho más. O sea, al ser ingrato con Dios, muchas veces terminamos dejando a Dios de lado. Yo con esto digo, no estoy diciendo que uno no debe tener un deseo de prosperar, de crecer económicamente. Ahora, ¿cuál es la motivación por lo cual lo hacemos siempre? Es lo importante. Que podamos decir, ¿para qué quiero tanto? Porque si yo voy a dejar a Dios de lado, entonces significa que estoy amando al dinero. Si Dios ya he despojado hacia un lado y cuando yo puedo busco a Dios porque yo tengo que ocuparme de ganar dinero, entonces significa que estoy amando más al dinero que a Dios. Ahora esta iglesia amaba completamente a Cristo. No tenía problema de perderlo todo con tal de decir, yo quiero agradar a Jesús. La pobreza
está muchas veces en la mente y no en la misma realidad. Ahora, ¿a cuánto nos interesa ser ricos en Cristo, pero tal vez pobres en lo material? ¿Cómo somos en nuestras vidas a la hora de aceptarlo esto? ¿Cómo sería hoy en día si nos dicen, por seguir a Cristo vas a tener que perder tus posesiones? Si no renuncias a seguir a Jesucristo, ese vehículo lo vas a perder. Y si seguís insistiendo, vamos a ir contra tu casa también. ¿Cuánto no se acomodarían tal vez decir, che, vamos a bajar un poquito el ritmo, vamos a bajar un poquito la intensidad y vamos a hacer... ¿Cuánto lo harían? ¿Cuánto estarían dispuestos a decir, no me pueden quitar lo más precioso que yo tengo? Y fíjense la actitud de esta iglesia en Esmirna. Dice, ellos cuando le despojaron, bueno, no de esta iglesia de Esmirna, sino de los cristianos en aquella época, y probablemente los de Esmirna también, dice, lo aceptaron con alegría, que le expropien, que le quiten todo. Dice, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Qué maravilla de actitud, de estar realmente con esta alegría de poder tener el privilegio de sufrir esa causa por Cristo, pero decir, me pueden quitar eso. Mira, ¿querés llevarte a mi casa? Agárratela y quédatela. Pero no me vas a privar de tener esta experiencia tan hermosa que va a ser el día de mañana estar cara a cara con mi Salvador, de poder disfrutar de una ciudad con calles de oro, brillantes, con perlas. Que vos me querés venir a quitar una casa que en cualquier tiempo se va a corromper, el moho la va a destruir, la salitre le va a arruinar las paredes. Se puede estropear, pero no me vas a poder quitar el privilegio de el día de mañana poder estar recibiendo esa corona que mi Salvador me quiere dar. No hay nada que se va a comparar con eso. ¿Querés llevártelo? Llévatelo, pero yo no voy a negar el nombre de Cristo. Qué convicción, ¿verdad? Qué convicción. Qué mirada correcta de la situación. Qué mirada correcta de las cosas que tenían estos cristianos. Decir, mira, acá lo que importa no es lo que se ve, sino justamente lo que no se ve. Y esto es a veces el problema que tenemos de que nos queremos guiar por lo que vemos. A veces que amamos demasiado lo que vemos. Y eso nos lleva a nosotros a dejar a Jesús de lado, a perder nuestra pasión por Él. Y llegamos a un momento en que si alguien nos dice, ¿no querés ganar un poquito más de plata? O sea, nadie ni siquiera nos tiene que obligar. Nos invita y nosotros ya nos ofrecemos directamente a dejar a Cristo a un lado de nuestras vidas. Entonces, algo muy interesante de esta iglesia es que no se preocupaba por tener menos en lo material, sino que estaban preocupadas de no perder nada de lo que tenían de Cristo. Qué hermosa actitud. No querían por nada perder nada de lo que tenían en Cristo. No importa si tenían que perder en lo material, pero en Cristo no queremos perder nada. Y si ustedes nos quieren quitar, nos gozamos, porque realmente esto ni siquiera es tan importante, porque lo que importa está allá arriba esperándonos el día de mañana. Esta vida terrenal que dura 70, 80, 90, 100 tal vez, no se compara con una eternidad, viviéndola junto con nuestro Salvador. Si tenemos que ser pobres en extremo, lo vamos a hacer, pero en realidad no nos vemos como pobres, somos ricos. Jesús le dice, más que a la vista de lo demás pareces pobre, pero ante mis ojos eres rica. Ahora yo me pregunto, ¿ante quién nos preocupamos de cómo nos vemos? ¿Delante de quién nos preocupa más? ¿Qué opinión tendrá de nosotros? A veces tal vez queremos que fulano, mengano, que una autoridad o alguien nos vaya a decir a nosotros que queremos que tenga una buena referencia o opinión nuestra. Pero ¿qué pensaría Jesús? Y en esta mañana yo pensaba también cuando escribí esta prédica, ¿qué pensará de Jesús de mí? ¿Qué pensará Jesús de nosotros cuando Él nos ve? Él que nos conoce minuciosamente, ¿nos dirá que somos ricos? ¿Nos dirá que somos ricos o nos dirá, te crees rico, pero eres pobre y miserable como esta otra iglesia que vamos a ver más adelante? Ahora, ¿con qué mirada miramos las cosas? ¿Con qué mirada miramos las circunstancias? A veces voy a decir, mira, ¿cuántos años serví a Dios? Y tal vez estoy con mi viejo autito de siempre, y lo hemos visto en algunos pastores, que
tuvieron, a pesar de que muchísima adversidad, a pesar de que nunca ni siquiera tenían su propia casa, a pesar de que a veces servir a Cristo era renunciar a muchas cosas, pero aún así jamás dudaron de servirle a Dios. Jamás dudaron de decir, no me importa, lo que quiero es servir al Dios en quien creo. Ahora, parecen pobres si uno lo ve. ¿Cuánta gente dice, pero mira, tantos años y pobre, quedó siempre pobre? ¿Ante la mirada de quién pobre? ¿Cuánto vale ayudar a restaurar un matrimonio? ¿Quién le podría poner un precio? ¿Cuánto vale ayudar a una persona a salir de las drogas o del alcohol y que lleve una vida de obediencia, una vida ejemplar para el resto de la sociedad? ¿Cuánto vale eso? ¿Qué precio le pondríamos? Entonces, tenemos que ver con qué mirada estamos mirando. Tenemos que entender hacia dónde estamos mirando, qué clase de riqueza queremos observar. Hay una riqueza que se corrompe, que se termina y que no es nada segura, que es la que podemos ver. Pero hay una riqueza que no se logra ver, pero es la más segura que puede haber, la riqueza más grande que podamos tener, porque realmente es la que no se corrompe y es la que Cristo nos quiere dar cuando estemos cara a cara con Él. Entonces, que podamos tener una mirada diferente acerca de estas cosas, que podamos tener la mirada correcta, de que podamos ver las cosas como son, poder ver las cosas como Cristo la ve y no como nosotros pensamos que debemos ser y agradar a una sociedad. Nuestra meta debe ser agradar a Cristo. Dice el versículo 10, encima, a pesar de que tenían un sufrimiento tan grande y vivían en esa pobreza extrema, le dice el versículo 10, Jesús les dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que alguno de ustedes, el diablo, los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Es decir, a pesar de eso, pensé, Dios, tal vez que vos me ibas a traer una buena noticia, pero decir, van a tener que sufrir más, le dice Jesús. El diablo va a venir a meterlos en la cárcel, dice, para ponerlos a prueba. Cuando el diablo nos quiere poner a prueba es para que desistamos de nuestra fe. Pero Jesús quiere usar la prueba para fortalecer nuestra fe. Jesús no quiere que nosotros cada vez estemos iguales, sino Él dice, yo quiero lo mejor para vos, hijo mío. Quiero que tu fe crezca, que tu fe pueda ser pulida, porque si tu fe persevera, es hallada más preciosa que el oro, es el tesoro que vos tenés. Entonces, muchas veces nosotros enfrentamos las adversidades también con una mirada totalmente terrenal y vemos que, mira, Dios me abandonó. Cuando en realidad el diablo probablemente también nos quiere hacer desistir de nuestra fe, nos quiere poner a prueba, pero Dios dice, yo te quiero llevar a una posición mucho más alta. Yo te quiero llevar a vos a un nivel de vida que no es el que está constantemente mirando las cosas terrenales, sino que te quiero llevar a que vos veas con los ojos de la fe. Ahora, muchas veces nosotros nos ahogamos en esa adversidad y queremos tirar la toalla y decimos, ya no aguanto más, estoy cansado o cansada. ¿Por qué tantas dificultades para conmigo? ¿Por qué Dios no me ayuda? O sea, como si Dios no nos conociera, como si Dios no estaría viendo aquellas cosas que nosotros estamos pasando. Pero Dios dice, si vos siempre vas a estar llorando y nunca vas a tomarte de mi palabra, no vas a progresar. Vas a estar luchando por años con ese problema. Vas a estar siempre lidiando con el mismo problema. O sea, Satanás ni siquiera necesita darnos un problema mayor. O sea, simplemente con simples cosas estamos nosotros desanimándonos y queriendo tirar la toalla constantemente. Ahora esta iglesia, con todo lo que estaba pasando, es decir, jamás voy a renunciar a mi Cristo. Jamás voy a desistir de seguir de aquel que lo dio todo por mí. Y si es necesario pasar la cárcel, están dispuestos a pasarlo con tal de ganar a Cristo, de seguir fieles a Cristo. ¿Cuánto seguiríamos firmes si nos están diciendo van a ser llevados presos? Jesús les dijo a sus discípulos, el diablo ha pedido a ustedes para zarandearlos. Jesús no dijo, pero yo he orado para que no te llegue a ti, sino dijo, yo he orado para que tu fe no falte. Jesús no le dijo, yo voy a tratar de que no sea así. No, Jesús dijo, van a tener que pasarlo. Pero yo he orado para que tu fe no caiga, no falle.
Y asimismo debemos orar unos por otros para que nuestra fe no falle, sino que podamos pasar esas adversidades. Que podamos ver las adversidades como una forma de poder agradar a Dios. Que podamos no ver las adversidades como un muro el cual nos frena, sino tratar de verlo como algo que nos puede llevar mucho más lejos. De saber y entender que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas se ayudan a bien. Que Dios tiene planes de bien para nosotros. Entonces, es decir, la palabra de Dios nos asegura que Él está buscando un bien para nosotros. ¿Por qué nosotros queremos ir y ver algo contrario a lo que la Biblia no nos enseña? Podamos confiar realmente de que Dios está dispuesto a llevarnos a nosotros a una posición en nuestra fe mucho mejor. Pero va a depender de la actitud con la que nosotros tomemos esas adversidades. Si lo vemos como un trampolín y decir, esto me puede llevar mucho más allá. No importa. A veces cuando uno dice, mira, vas a poder hacer esto y mira, no sé por qué tengo que hacer hora extra. Y decir, pone tu fe por delante de todo. Dale a Dios el tiempo que Él merece, porque Él lo dio todo por vos. Él merece esa parte de tu tiempo. Entonces realmente que podamos, pero lo debemos hacer desde una fe, porque si no lo hacemos sin fe es imposible agradar a Dios. Confiando de que Él va a estar obrando para que nosotros realmente no seamos afectados en lo que dejamos de lado para hacer. Entonces, debemos mirar a esta iglesia y a la vez ver qué es lo que podemos aprender de ella. ¿Seguiríamos a Cristo si nos estuvieran amenazando constantemente? ¿Seguiríamos a Cristo si nuestros bienes estarían a punto de perderse? ¿Cuántos quedarían en pie si tendríamos que pasar lo que la iglesia de Esmirna ha pasado? Así que podamos, como dice el versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Sé fiel hasta la muerte significa que debemos estar dispuestos a incluso dar nuestra vida, si es necesario, por ser fiel a Dios. Porque de lo contrario, lo vamos a perder todo. No importa cuántos años viniste construyendo tu vida en la fe, pero dice Jesús que si alguien me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Que estemos dispuestos a, si es necesario, perderlo todo, pero no perder nuestra fe. Que podamos mantenernos en nuestro amor por Cristo. Y si es necesario, aceptar con alegría, ser conscientes de que tenemos un patrimonio mucho mejor en el cielo de lo que podamos tener aquí en la tierra. Los discípulos de Jesús en el libro de Hechos dice que los metieron preso, después lo soltaron y le amenazaron y le dijeron, mira, le vamos a volver a meter preso si ustedes siguen predicando de Cristo. Y los golpearon, los azotaron y salieron, ¿cómo dice la Biblia? ¿Salieron llorando? Salieron con gozos. Salieron con gozo, dice, de poder tener que sufrir, así como Cristo sufrió, de poder padecer los sufrimientos por causa de Cristo. Ellos salieron gozosos diciendo, qué bueno que estamos padeciendo a Cristo con nuestra actitud. Significa que estamos siendo fieles a Cristo por cómo nos quieren hacer callar, por cómo nos tratan. En ningún momento dijeron, che, esto ya es demasiado difícil, vamos a dejar nomás. Es demasiado complicado los golpes que nos están dando. Pero ellos ponían esa riqueza espiritual en primer lugar en todo momento. Jamás desistían de ser ricos en Cristo, de agradarle a Cristo en todo. No importa si había que pasar por necesidades extremas, pero siempre con la mirada correcta. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Como si fuéramos pobres a la vista de muchos, pero en realidad enriqueciendo a muchos con el mensaje que estamos trayendo y compartiendo. Que podamos tener esta mirada correcta acerca del reino de Dios, acerca de la fe, acerca de lo que Cristo nos invita a que podamos vivir junto con Él. Quiero leer acerca de una persona que se cree que fue un discípulo de Juan, el mismo autor de Apocalipsis. Un día se le llevó a la arena del circo romano para que maldijera el nombre de Jesús, para que renunciara al nombre de Cristo y declarara al César como único Señor.
Y estas fueron sus palabras. Esta persona se llamaba Policarpo y dijo, 86 años le he servido y él no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? El procónsul le amenazó con la hoguera. Y Policarpo respondió, tú me amenazas con un fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida, porque no conoces el fuego que le espera a los malvados en el juicio por venir y en el castigo eterno. ¿Qué esperas? Ven, haz lo que quieras conmigo, le dijo, pero no voy a renunciar. Se dice que en aquel mismo momento trajeron leña, lo querían clavar hacia un poste para que no se moviera, para poder prenderlo fuego, a lo que Policarpo respondió, mira, no necesitan clavarme, yo estoy dispuesto, si es necesario, a morir por mi Cristo. No voy a huir, y si es necesario, yo lo voy a hacer, voy a morir por mi Cristo, pero no me van a doblegar. Y dice que allí lo prendieron fuego, y antes de eso, Policarpo hizo una oración de esta manera. Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por medio de quien hemos recibido pleno conocimiento de Dios, de los ángeles y de los poderes y de toda la creación y de toda la familia de los rectos que viven ante ti. Yo te bendigo por concederme este día y hora el poder participar entre el número de los mártires, del cáliz de tu Cristo, o sea, del sufrimiento de tu Cristo, por la resurrección a vida eterna, tanto de cuerpo como alma, en la inmortalidad del Espíritu Santo. Sea yo recibido hoy entre ellos delante de ti como sacrificio rico y aceptable, como tú, el Dios de verdad y sin engaño, has preparado de antemano y mostrado y cumplido. Por esta razón yo también, dice, te alabo por todas las cosas, te bendigo, te glorifico mediante el sumo sacerdote eterno y celestial Jesucristo, tu amado Hijo, mediante quien sea dada toda la gloria a ti, con Él y el Espíritu Santo, tanto ahora como por todas las edades que están por venir. Amén. No vemos a un Policarpo allí tal vez diciendo, ¿qué pucha, en qué me metí? Sino yo dijo, Señor, yo te alabo y te bendigo. Te glorifico que me das este privilegio de poder padecer como Cristo padeció. Por amor a Dios, Él estaba dispuesto a hacerlo. No murió como un cobarde, no murió como un pobrecito, sino que murió con la frente en alta de manifestar y afirmar una vez más su fe. Qué hermoso ejemplo. ¿No queremos vivir esa clase de fe? ¿No queremos tener esta clase de fe indoblegable? Una fe que nadie te la puede robar, una fe que nadie te la puede hacer quebrantar ni dudar. Debemos empezar a mirar las cosas con una mirada mucho más espiritual que lo que las estamos mirando. Debemos dejar de mirar muchas veces las cosas terrenales para poder mirar aquellas cosas que vienen de Cristo y que son eternas. Cristo se presentó a esta iglesia como el primero y el último, el que murió y el que volvió a vivir. A esta iglesia que estaba pasando por estas dificultades, le dice, mira quién te escribe. El que te escribe es el primero y el último. Es el eterno Dios y el que te quiere dar eternidad. Este que te escribe, ese es el que murió, pero que resucitó y que vive. No tengas temor si tienes que morir. Esta iglesia en Esmirna estaba siendo constantemente amenazada de muerte probablemente. Pero Jesús dice, yo soy el que murió, pero no quedó allí, sino que resucitó. Él les transmite esta esperanza a través de estos atributos de Él, diciendo, si tienes que morir por mi causa, no te preocupes, eso será solo un proceso. Vas a vivir eternamente junto a mí. Qué mirada tan maravillosa acerca de nuestro Dios. Que podamos verlo, que no importa lo que nos pase en este mundo, no importa lo que nos pase en esta tierra. Muchas iglesias hoy en día están siendo perseguidas. Aquí estamos súper bien. Pero si miramos en China, cuántos hermanos se tienen que congregar a escondidas en un sótano. Pero ¿acaso dudan de un día, che, hoy parece que está lloviendo, no sé si vamos a ir? No ven la hora de que llegue ese momento para ir. Y no solamente el domingo, sino que entre semana van y lo hacen. Y a pesar de que si llegan a ser descubiertos, los llevan presos, los torturan y los matan. ¿Creen que eso les importa? ¿Creen que eso les importa?
No hay nada que haga desistir a estos cristianos de poder juntarse, de tener ese privilegio de juntarse con hermanos para tener esa posibilidad de buscarle junto a Dios. Qué hermosa mirada, ¿verdad? Que podamos seguir meditando en nuestros corazones acerca de esta fe, de esta iglesia, de los cristianos en este tiempo. Cuánto que tenemos para imitarle, cuánto tenemos para aprender de ellos, cuánto tenemos para corregir en nuestras miradas, de dejar de vivir tal vez una vida con un pensamiento miserable. Dejemos de ser pobres de corazón, porque Dios nos llama a ser ricos ante su mirada. Él nos llama a ser ricos ante su mirada y que podamos agradarle solamente a Él. No importa si los demás dicen qué pobrecito que son, sino que podamos entender que por sobre todas las cosas nuestra mayor meta es agradarle a Dios. Y vuelvo a decir, esto no es una apología a la riqueza, sino simplemente decir que debemos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Que seamos ricos para Él y para nadie más. Nos ponemos de pie, oramos para terminar. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos alienta, nos motiva, Señor, que nos cachetea un poquitito también para que podamos ver las cosas como son. Que tú nos llamas, Señor, a ser ricos, Padre. Que tú, Señor, a pesar de que debemos a veces pasar por muchas adversidades, pero tú nos llamas, Señor, a vivir esa vida en fe, Dios. Padre, te doy gracias porque muchas de esas adversidades nos llevan a estar cerca tuyo, Dios. Te pido que fortalezcas nuestras vidas, Señor, para que podamos corregir esa mirada, Señor. Para que podamos ver las cosas desde cómo tú la ves, Señor. Y no desde la opinión de los que están a nuestro alrededor, en cuanto a la opinión de lo que la sociedad piensa, Señor, sino que podamos, Señor, agradarte a ti, Señor. Entender de que eres tú a quien queremos agradar y a nadie más. No importa si eso para agradarte a ti vamos a tener que sufrir o padecer pobreza, Señor, o lo que sea, Dios, pero que en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, no haya mayor gozo que tener que hacerlo por causa tuya, Padre. Te encomiendo nuestras vidas en tus manos, Señor, y que tú nos guíes, Señor. Que tú nos des, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo para trabajar en tu palabra, Señor, en nuestros corazones, para que podamos tener fruto abundante de lo que ella puede producir en nuestras vidas, Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida.
vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser.